Evangelio de Lucas capítulo 10 versículo 33, el Señor habla a nuestros corazones y dice así: pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Tome eso así. Ese es el texto, hermano, a meditar en esta tarde. Pero el pensamiento central de esta tarde es la compasión. Y la palabra nos enseña que la compasión es parte del carácter de Dios, por tanto debe ser parte también de la vida de cada uno de nosotros. Óigame bien, la compasión es parte del carácter ¿de quién? De Dios. Esa es una característica de Dios. Óigame bien, que Él es compasivo y por lo tanto nosotros debemos compartir con Él también su semejanza. Y por lo tanto nosotros también tenemos que aprender con la ayuda de Dios a ser compasivos. Y óigame, a la luz de esta palabra, nosotros tenemos que entender que la Biblia nos enseña que de un principio, desde el inicio, mejor digamos, el origen de la raza humana, la Biblia nos enseña cómo es la naturaleza humana en sí. Y la Biblia nos enseña que la naturaleza humana carece de esa característica divina. Y óigame, los textos sagrados, cuando hablan de la compasión, siempre va asociado a Dios, porque es un atributo de Dios. No solamente una característica, es un atributo de Dios. Entonces, cada vez que los textos sagrados hablan de compasión, el pensamiento está puesto en los atributos divinos. Compasión. Entonces, pero la Biblia refleja que la esencia humana carece de ese atributo llamado compasión. Y hoy en estos tiempos eso es aún mucho más evidente, que la compasión es parte ausente en el corazón de los hombres. Y un ejemplo de eso lo encontramos en la Biblia. En el libro de Génesis capítulo 4 versículo 1 al 8 se habla de dos hermanos. Ya saben quiénes son, ¿verdad? Ajá, ¿y qué sucedió? Dice que uno de ellos tuvo envidia de quién, de su hermano. No tuvo compasión de él. No solamente le hizo daño, sino que la Biblia dice que tomó su vida. Y esa es una evidencia clara de que aún en la familia, imagínese, y la esencia humana no respeta, imagínese, estatus. Y en este caso, dos hermanos de sangre. Uno tomó la vida de otro. ¡Qué tremendo! Y en el Nuevo Testamento también la Biblia nos enseña de cómo la iglesia, hermano, cómo la iglesia aún siguiendo esos patrones carece de este atributo divino llamado compasión. Otro ejemplo bíblico está en el capítulo 37 de Génesis. Dice que los hermanos primeramente de José planearon matarlo. Su propia sangre, eran hermanos. Pero dice que ellos planearon matarlo y lo lanzaron. Oiga, lo lanzaron, la Biblia lo dice, lo lanzaron a la cisterna con el fin de que él se muriese. ¿Se da cuenta que malo el corazón humano? Lo lanzaron a la cisterna y dice que la cisterna estaba seca por bendición de Dios, hermano. No había agua. No pudiendo matarlo, la Biblia dice que lo vendieron. Eso es carencia de compasión en el corazón humano. Entonces, en 1 de Juan capítulo 3 versículo 15, 1 de Juan 3:15, la Biblia dice que cualquiera que aborrece a su hermano, dice cualquiera que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permaneciente en sí. Es la versión antigua, 1909, dice de esa manera. Entonces, todo el que aborrece, óigame, la palabra entonces aborrecer es carecer
compasión. Y cada vez que un hombre o una mujer aborrece a otro o a otra persona, carece de compasión. Y en la Biblia nos dice claramente en el texto que todo aquel que carece de compasión no puede heredar la vida eterna. Vea qué tremendo, hermano, realmente. Siendo la compasión, decíamos, un atributo de Dios. ¿Por qué un atributo de Dios? Porque Dios es amor. La esencia, Él es la esencia del amor, hermanos. Él es la esencia misma del amor, y el amor es compasión. Entonces, el significado etimológico y bíblico de la palabra compasión significa, óigame bien, proviene principalmente del hebreo. Y una palabra es chamal, que significa lamentarse, sentir tristeza por, condolecerse, perdonar la vida a alguien. Compasión, hermanos. Y otra palabra es chus, más cerca a la empatía, identificándose emocionalmente con personas que sufren en la intención o con la intención de ayudarles. Compasión. Entonces, y esa es una de las características de Dios, que Él es compasivo, hermano. Y otra palabra es nichun, con M al final, dice lamentarse por, compadecerse, consolarse o confortarse. Es lo que la Biblia lo define, hermano, la palabra original hebrea. Otra palabra es cien, que significa gracia o caridad. Y la Biblia dice que nosotros por gracia hemos sido salvos. Dese cuenta qué lindo. Entonces, por lo tanto, este es un atributo de Dios. Y es un atributo que tendría que existir en el corazón de cada creyente. Y podríamos decir en esta tarde con toda certeza que es parte del fruto del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es amor y paz. Y son 9, pero 2 principales: amor y paz. Porque la paz viene de estar en armonía con los demás, con Dios, con los semejantes, aún con uno mismo. Armonía. Pero la armonía se desarrolla a través del amor que uno puede sentir. Entonces, por lo tanto, la gracia es la muestra más grande de amor de Dios para con nosotros. Estamos hablando de la compasión, hermano. Entonces, por lo tanto, gracia o carisma, que es lo mismo. Pero también una del griego, una expresión del griego, sentirse conmovido por el dolor ajeno o entrar compasivamente en el sufrimiento de otros. Hermano, realmente qué lindo cómo la historia y la Biblia define el carácter de nuestro Dios y el carácter que tendría que representarnos a nosotros también. Tendríamos que ser compasivos por ser hijos de un Dios compasivo, un Dios misericordioso, un Dios que se apiada de las necesidades de los demás. Entonces, esas son las definiciones de esta palabra, hermano, y se la traigo de esta manera para que entendamos el contexto de lo que estamos hablando. O sea, al meditar en estos temas que hemos estado meditando todos estos domingos atrás, tengamos en cuenta, hermano, que estamos meditando en la esencia de lo que realmente debe ser la vida de un creyente. Y no basado en circunstancias psicológicas o, como diría otro, en prejuicios antiguos. No, realmente la compasión se necesita todos los días. Todos los días, hermanos, se necesita ser compasivo. Todos los días. Entonces, por lo tanto, la compasión es sentirse conmovido por el dolor ajeno. Sentirse o entrar, dice, esa palabra me toca. Entrar, hermanos, oiga, entrar compasivamente en el sufrimiento de otro. Oiga, entrar compasivamente en el sufrimiento de otro. Qué barbaridad, hermano, qué lindo realmente lo que la palabra nos enseña. Entonces, pero sin embargo,
ante la carencia realmente de este atributo, la Biblia dice que somos excluidos. Somos excluidos. Tal vez no de la sociedad, tal vez no de las congregaciones, pero somos excluidos de lo más importante, la vida eterna. La palabra lo menciona, hermano, con toda certeza. Entonces, quiero invitarle que vaya conmigo hoy a la Escritura, siempre en el capítulo 10 de Lucas. La enseñanza, según el libro, comienza desde el versículo 30. Pero para poder entender y sentirle más sabor, hermanos, vamos a leer desde el versículo 25. Perdonen que yo abuse de esta confianza, pero la idea mía es que sintamos y que nos metamos en la palabra, que recibamos el mensaje, hermano. Y oiga lo que dice. He aquí, dice 25, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle. ¿A quién? Jesús. A Jesús. Maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Oiga bien la pregunta que le hace, hermanos. La compasión tiene, o mejor dicho, está asociada a la vida eterna. Como la carencia o la ausencia de la compasión, podríamos asociarla a la perdición del alma, hermanos. Del alma. Y dice, maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Óigame bien. ¿Qué está escrito en la ley y cómo debes? Lees. ¿Qué es lo que has leído en ella? ¿Qué es lo que manda la Biblia? Hermano, y este hombre dice que era un maestro. Aquí dice un intérprete. Otros términos dicen que era un maestro. Y otros términos dicen que era doctor de la ley. Y en un término más corriente, él era un abogado de la ley. O bíblicamente un escriba. Un hombre que pasaba estudiando esto todo el tiempo. Entonces él no ignoraba esto y por eso Jesús le pregunta ¿qué está escrito? Y viene este hombre y responde con prioridad porque él sabía lo que iba a decir. Y aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y luego dice, y a tu prójimo como a ti mismo. Y aún es más, los judíos cuando entran en voto, ellos toman unas cajitas que tienen unos lazos de cuero, filasterias se llaman, hermano. Se las ponen en las manos, se las ponen en la frente, y adentro de esas cajitas ellos llevan escritos muchos textos bíblicos. Y algunos de los antiguos estudiosos dicen que Jesús se refirió exactamente a eso. El Shema que pronuncia Deuteronomio 6, Ajá. donde dice que es lo que le va a enseñar a sus hijos, ¿no? Ajá. Que Sí. cuando salgan de su casa o cuando estén en la casa, dice, van a llevar esa cajita Filasterias. Ajá. en su brazo, en su mano, va en la frente, dice, Ajá. lo va a anotar en Miren. los dinteles de la puerta Exacto. y andando en el camino para recordar la palabra. Eso es lo que... Así es. Y dice que este hombre exactamente le contestó al Señor esas palabras. Entonces, y en la mente de los rabinos antiguos está el pensamiento de que el Señor le dice que dice la filasteria que llevas. Porque esa es la caja, se pone acá y se enrolla cuando se va atando al cuello como un símbolo de que uno tiene que estar atado por la palabra. Y le dice, ¿qué dice la Escritura? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y oiga, con toda tu mente. Y luego, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Esa fue la respuesta del Señor. Pero cuando el Señor refiere esa palabra, haz esto y vivirás, aquel hombre, siendo un hombre muy estudiado, entendió que ante los ojos del Señor le faltaba mucho.
O sea, esa palabra golpeó el corazón de este doctor de la ley, de este maestro, hermano, de este escriba. Tocó, bien ha respondido, haz esto y vivirás. Y luego le dice, pero él queriendo justificarse, o sea, da a entender que aquel hombre se sintió descubierto, hermanos. Porque ante los ojos de Dios, nadie puede ocultar lo que realmente es. Queriendo justificar, se sintió ofendido. Queriendo justificar, asimismo dijo, ¿y quién es mi prójimo? Oiga bien. Y el texto que el libro de la lección de esta tarde nos da está en el 30. Entonces, cuando él pregunta, ¿quién es mi prójimo? Es cuando Jesús responde y le dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hirieron, e hiriéndole se fueron, dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero ahora viene y dice, pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, compasión, hermanos, amor, y acercándose vendó sus heridas y echándole aceite y vino y poniéndola en su cabalgadura, lo llevó el mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y lo dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de ladrones? Y si usted observa, en ese pasaje Jesús le da la vuelta a la pregunta que el escriba le había hecho, porque el escriba le dijo, ¿quién es mi prójimo? Pero ahora Jesús viene y le dice, nótenlo, ¿quién pues de estos 3 parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Cambió la pregunta. Ahora ya no era quién es mi prójimo. Ahora Jesús le está diciendo, pregúntate, ¿de quién eres tú el prójimo? Le cambió la pregunta, hermanos. ¿Lo notó o no lo notó? Cambió la pregunta y ahora vamos a ver por qué. Y él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Qué bello, hermano. La Biblia nos enseña, hermanos, que siempre habrán personas o siempre habrán oportunidades para que nosotros mostremos compasión para las demás personas. ¿Por qué razón? Porque los necesitados, hermanos, están por todas partes en el mundo. Ahí hay una frase, pero no me gustó leerla, como la dice el libro, porque se siente muy golpeada. Pero hablemos necesitados en general. El mundo siempre habrán necesitados. Entonces significa que ante la necesidad de que haya en el mundo, quiere decir que también siempre existe la oportunidad de ayudar a los necesitados. Una mala interpretación de esto fue que la iglesia tradicional antigua le enseñó a la gente que las personas tenían que hacer por lo menos una buena obra cada día. Los que asistimos ahí sabemos de esto. Cada día había que hacer una buena obra. Pero aquí no se trata de hacer una buena obra cada día. Se trata de ayudarle a todo aquel que está con necesidad. Si está en nuestras manos poder hacerlo. Ayudarle a las personas. De eso se trata. Entonces, ante tanta necesidad, la oportunidad de ayudar está a otros. Pero ahora, hermanos, entramos a aquel pensamiento antiguo, que esto es lo que enseñaron los padres de la iglesia, hermano.
¿Y quiénes son los padres de la iglesia? Los discípulos de los apóstoles. Se lo explicaba a mi esposa. Los padres de la iglesia son reconocidos como aquellos discípulos que quedaron después que los apóstoles murieron. Y los padres de la iglesia enseñaron exactamente esto. Y lo que ellos enseñaban era que en nuestro ministerio, hermanos, de predicar, o nuestro mandato que hemos recibido del Señor, predicar, siempre en el camino habrán personas necesitadas, y necesitadas en todas las áreas. Y es nuestro deber como hijos de Dios ayudar y socorrer a todos aquellos que estén en nuestro poder, ayudarles, extenderles la mano. Extenderles nuestra mano, hermano. Entonces, y este hombre despojado, dice la historia claramente que él dejó Jerusalén para descender, ¿a dónde? A Jericó. Jericó, según los historiadores, algunos dicen que 27 kilómetros de distancia entre Jerusalén y Jericó, otros dicen que casi 30. No lo sé, yo nunca he ido, hermano, pero digamos 27 kilómetros. Entonces, y la situación es que Jerusalén estaba en alto. Jericó está, hermanos, ubicado en un valle profundo, aún bajo el nivel del mar. No sé si 40, no me recuerdo muy bien cuánto. Cerca del Jordán, se recuerda en Josué cuando entraron para conquistar las tierras prometidas, la primera ciudad que encontraron fue Jericó. Por eso se cayeron los muros de Jericó. Amén. Dice que existen 27 kilómetros de distancia y unos 1000 metros, óigame bien, de descenso. O sea, prácticamente desde que se sale de la ciudad hasta que se llega a Jericó, todo es bajada, descenso. Entonces, por lo tanto, el principio bíblico es que cuando el hombre comienza a alejarse de Dios, va en bajada. Y en esta bajada, en este descenso, ocurren muchos males. Y es allí donde nosotros tenemos que estar prestos a ayudarle a aquellos que van en descenso, para que en vez de que sigan cayendo, sean restaurados y levantados. Entonces Jerusalén estaba a 750 metros al nivel del mar, pero Jericó estaba 250 metros menos del nivel del mar. Imagínense la gran profundidad, hermano. Todo es bajada. Y todo es bajada. Yo me enfocaba en unas fotos. Y todo es bajada entre montañas. Hermano, entre montañas. O sea, los caminos son tan estrechos y tan angostos que son propicios, dicen los historiadores, que en cualquier rincón alguien se pueda ocultar y hacerle daño. Y óigame, y es aquí donde nosotros realmente debemos recordar, hermanos, que el alejarnos de Dios no va a producir cosas buenas en nuestra vida. Alejarnos de Dios va a producir males. Y muchos se están alejando de Dios. Y nosotros, en vez de correr a auxiliarles, les damos la espalda a ellos. Entonces, en un simbolismo, representa eso, hermanos. Que la necesidad está siempre frente a nuestros ojos. Y uno de los deberes de la iglesia, y usted lo va a leer en el libro de los Hechos, uno de los deberes y obligaciones de la iglesia era cuidar de todos los miembros de la iglesia. Los que estaban en Jerusalén, como los que estaban en el otro lado, allá en Turquía, en Grecia, los que estaban ahora comenzando allá a adorar a Dios en Macedonia. Hermano, el evangelio llegó luego a Italia, Roma, luego se extendió, Pablo llegó hasta España. Y así hasta una grande parte de Asia. Y la iglesia cuidaba de todos sus miembros que estaban esparcidos por todos los continentes. Europa, Asia, África.
La iglesia cuidaba, hermano, la iglesia cuidaba, la iglesia que estaba en Jerusalén cuidaba de todos y cada uno de estos. Como de igual manera estos cuidaban también de la iglesia que estaba en Jerusalén en medio de una gran persecución, hermano, desde el año 60 en adelante. ¿Verdad? Pablo, digamos, en su tercer viaje misionero, eso es lo que anuncia, ¿no? Que va a llevar unas ofrendas a Jerusalén porque están pasando por gran necesidad. Amén. Pero aún él sabe que lo que viene después no es bueno, pero está firme en enfrentarlo. Amén. Porque muchos profetas le dicen que en cadena va a regresar. Sí. Allí, hermano, el libro de los Hechos nos narra estos principios. La Biblia nos narra estos principios. Tuvieron que designar diáconos. ¿Para qué? Para que la iglesia atendiese a todos por igual. Que atendiese las necesidades de todos, judíos, no judíos, gentiles como griegos y a no griegos, dice. La necesidad de todos y cada uno de ellos era importante para la iglesia. Había, hermano, para trabajar. Ahora yo pregunto, hermano, ¿no hay necesidad en nuestras congregaciones en la iglesia del Señor? Hay necesidad, y mucha. Y mucha, hermanos. Y mucha necesidad. Ahora yo pregunto, ¿quién se preocupa por las necesidades de todos y cada uno de los miembros? ¿Ah? La iglesia se enfoca en tratar de ayudar en las necesidades de los miembros. Y cuando hablo de necesidades, no solamente hablo de necesidades económicas. Hablamos de necesidades emocionales, necesidades espirituales, carencias espirituales que la iglesia enfrenta. ¿Quién se preocupa realmente por estas necesidades? ¿Quién está velando por todas y cada una de las necesidades que pueda presentársenos hoy a nosotros, a usted o a mí? ¿Quién, hermano, está pendiente de asistir, ayudar y levantar aquellos matrimonios que se están desmoronando? ¿Quién, hermano, está presto para salir en el carro a buscar y a tocar la puerta de aquel hermano, de aquella hermana, de aquel joven que ya no está asistiendo a la iglesia? Es más, a muchos de nosotros ni siquiera sabemos quiénes son los que ya no vienen a la iglesia. ¿Se da cuenta? La necesidad está ahí, hermano. Hay gente que está clamando. Hay gente que está deseando que alguien se le acerque y le ministre en oración. ¿Quién está pendiente de esas cosas? Podemos vernos unos a nosotros acá y podemos notar la tristeza a veces en algunos rostros, preocupación en algunos de nosotros. Podemos ver la decepción en algún hermano, en alguna hermana, pero ¿en qué momento nos tomamos el tiempo para asistir a estas necesidades? ¿Ah? Amén, hermano. Sí, hermanos. Es difícil, pero la iglesia se tomó el tiempo en aquel entonces. Se tomó el tiempo, hermano, para todas estas necesidades. Entonces, segundo, versículo 31 y 32 muestra a dos personas. En la historia de Jesús dice que cuando aquel hombre cayó en esta desgracia, dice que venía primeramente un sacerdote, imagínense, un sacerdote. Y un sacerdote no era cualquier persona. Un sacerdote era la máxima autoridad dentro del templo. Hermanos, era la máxima autoridad dentro del templo. Y como sacerdote dice que él tenía la responsabilidad imagínense, de interceder entre Dios y los hombres y Dios. Qué tremendo realmente, hermano, el panorama que esta historia nos refleja. Y lo que yo les estoy diciendo, hermano, no se los estoy diciendo yo hoy a ustedes. No, esto es lo que enseñaron desde un principio. Cuando leía esto en el libro, o por lo menos la porción pequeña que hay en el libro de la historia de los padres de la iglesia, hermano, me identifiqué con eso. ¿Por qué? Porque esto no es algo que se habla solamente hoy, se les enseñó a aquellos creyentes que sí asistían a las necesidades de los demás dentro de la congregación.
Era una realidad terrible en aquel entonces debido a las persecuciones. La iglesia estaba pendiente de las necesitadas, hermano. Estaba pendiente. Por eso Pablo escribe a Timoteo, le escribe a Tito y le dice: ve, vaya, por eso te dejé allá, para que asistas, para que ayudes, para que fortalezcas, para que animes, para que capacites, para que prepares a otros, para que otros sigan este trabajo que nosotros hoy estamos haciendo. Pablo padecía gran necesidad, pero antes de quedarse él con aquello para su bienestar, primeramente pensaba en las necesidades de los demás. ¿Verdad, hermano? Lleve la ofrenda. Encomendé a Timoteo y menciona una parte donde manda a 2 personas. Y todo para aquello de que podían decir: Pablo se quedó con la mitad del dinero. Entonces Pablo viene y delega a 2 y los manda con la ofrenda. Va Tito con él a Jerusalén. ¿Verdad? Por eso es que se encuentran problemas cuando lleva a unos que son aspirantes, ¿no? para el sacerdocio, para que se raspe, que hagan una penitencia, y Pablo entre con ellos. Pero también va Tito, pero Tito era un gentil, y eso acarrea problemas para que apedreen a Pablo y lo quieran ejecutar. Pero aún él deja evidencia de cómo la iglesia tenía y estaba tratando las necesidades de otros, aún sobre las necesidades primeramente de ellos. Hay algo bien importante que en el contexto del principio, donde dice que el escriba o el que representa la ley, para tentar al Señor Jesús, dice que le hace esta pregunta: ¿cómo puede entrar en el reino de los cielos? ¿O cómo puede ganar la vida eterna? Y el Señor le responde con una pregunta más. Le está preguntando: ¿cómo es que lees en la ley? Porque Él es un intérprete de la ley. Él conoce la ley. Entonces le pregunta: ¿cómo entiende la ley? Es como usted y yo somos predicadores. Entonces lo que predicamos lo entendemos. Esa es la pregunta, ¿no? Estamos dando testimonio de lo que estamos predicando. Eso es lo que está diciendo el Señor. Exacto. Entonces, por eso le responde. El sacerdote, no, el escriba, perdón, con los 2 grandes mandamientos. De amar a Dios sobre todas las cosas, pero también amar al prójimo. Exacto. Imagínense, hermano. Lo que nos dice es entonces que lo que nosotros tenemos que enseñarlo, tenemos que ponerlo en práctica. Amén. El sacerdote dice que simplemente vio a aquel hombre y siguió su camino. No le dio importancia. Lo vio como ver cualquier cosa y siguió su camino. Nosotros vemos gente hoy con necesidad, hermanos, y simplemente muchas veces lo ignoramos. No nos preocupamos, no nos afecta el sueño saber de las necesidades de otros. Y este hombre simplemente se fue de largo. ¿Y saben por qué se fue de largo? Porque ellos tenían en cuenta que si ellos tocaban a un muerto, ellos quedaban contaminados por 7 días. Eso ya lo vimos los martes. Entonces, y al estar contaminados, tampoco ellos, hermanos, no podían predicar, no podían hacer ninguna actividad dentro de la iglesia por 7 días. Entonces, por lo tanto, lo litúrgico tomó más importancia para él que la vida de un hombre. Y para nosotros muchas veces, hermanos, lo litúrgico acá es más importante que la vida de aquellas personas que se están perdiendo. Se están perdiendo muchas vidas. ¿Y sabe qué es lo más triste en cuanto a esto? Que nuestro proceder muchas veces es causa de que otros se pierdan. Y razón tiene mucha gente cuando dice hoy, para ser evangélicos como estos, o sea, es la evidencia de hasta dónde ha llegado, hermano, nuestro descuido espiritual en cuanto a este tema, compasión. Es la evidencia. Luego dice, venía un levita. Se considera que Jericó, en Jericó se encontraba uno de los lugares donde los sacerdotes como los levitas vivían y eran sostenidos por la gente de Jerusalén.
Entonces, por lo tanto, era un camino que normalmente era transitado por muchos que iban al templo, tanto levitas como los sacerdotes. Ellos iban, venían todos los días, hermanos, todos los días. Siempre había uno de estos subiendo, bajando. Ellos vivían en Jericó, ellos viajaban a Jerusalén para ofrecer todos estos servicios. Entonces el levita es la representación de todos aquellos que prestan servicio dentro de la iglesia. No lo digo yo, la historia misma lo cuenta, hermanos. Y en el tiempo de Jesús no era la excepción, ellos seguían con sus funciones normales. Eran los que prestaban todo el servicio en el templo. Y con relación muchos también eran los que cantaban, los que dirigían alabanza. Normalmente, hermano, el que cantaba pasaba cantando todo el día, adorando a Dios todo el día, mientras otros estaban siendo instruidos, enseñados en la palabra. Entonces, pero sin embargo, dice que el sacerdote simplemente lo vio y siguió su camino. El levita dice que cuando lo vio, se acercó y vio, hermano, que a lo mejor vio que no respiraba o no sé, pero se acercó, lo vio y no le dio importancia, siguió su camino. Vea. O sea, no había compasión en ellos. Había religiosidad, pero no compasión. Y lastimosamente, hermanos, la iglesia está llena de religiosos, pero no gente con compasión y misericordia. Es una lástima, pero ¿qué puedo decir yo ante esto, hermanos? Entonces, y si la palabra nos habla a nosotros, para que reflexionemos. Es verdad, nosotros no podemos cambiar el mundo. Es verdad, nosotros no le podemos ayudar a toda la gente en el mundo. Pero por lo menos a uno, al que está cerca de nosotros, podemos ayudarle. Podemos ayudarle, hermanos. Podemos extender la mano. Entonces, la compasión es un sentir de misericordia, de amor, que lleva a las personas a actuar en bien de otros. Y luego viene Jesús y le dice, y había un samaritano, dice, pero venía un samaritano. Y óigame bien, el samaritano eran las personas más despreciadas por los judíos. Los judíos aborrecían a los samaritanos por lo que ustedes ya sabemos, que ellos eran una mezcla, era, hermano, una mezcla entre judíos y cualquier otra nación. Entonces eran impuros. Ellos no tenían ni siquiera derecho a entrar a Jerusalén. No podían entrar al templo. La gente los veía mal. La gente los ahuyentaba, los corría. Es como ver a un indigente, hermano, que tiene meses de no bañarse y ha hecho sus necesidades sobre él y se sienta en el bus, en el tren. Y sabe, inmediatamente toda la gente se levanta y se hace el puñito allá atrás o adelante. Eso era un samaritano. Si el samaritano se sentaba en esta silla, sáquenme esta silla por favor y la lavan. Hermano, ese era un samaritano. Pero dice que este samaritano al ver a este hombre se baja. Iba, hermano, en su transporte, se baja. Se acercó a él y vio que todavía respiraba. Y dice que Jesús dijo que inmediatamente él, dice, sacó vino. Hermano, sacó aceite, sacó vino, ungió al hombre, limpió sus heridas, lo vendó. Compasión. Compasión. ¿Sabe? En las iglesias, hermano, no es para vanagloria, pero en las iglesias donde Dios me permitió trabajar, siempre teníamos un ministerio enfocado en la obra social. Si hacíamos una reunión donde algún vecino o en la casa de algún creyente, hermanos, si alguien puede llevar una bolsita de azúcar, una bolsita de frijol, una bolsita de arroz, al finalizar el culto todos decíamos nuestro bolsoncito y poníamos ahí. Y a veces los hermanos eran tan pobres en ese lugar que no querían que se hiciera sus cultos porque no tenían que ofrecerle a la gente. Es más, no había ni agua. Había que comprar el barril de agua y a veces no había agua. No había para ofrecer un fresco o un café. Pero ¿sabe una cosa, hermano? Yo les decía a los hermanos que más o menos uno sabe que podía.
hermano, ¿quién puede ayudar con el café? Yo voy a llevar el pan. ¿Quién ayuda con el café? ¿Quién ayuda con los vasos? Pero la reunión se va a hacer porque se va a hacer con pasión, hermano. Dios me ha permitido trabajar con niños, donde yo a veces entraba a sus casas, porque les llevaba ropa, les llevaba comida. Y en un barril de esos viejos, allí estaba la cocina de ellos, y la ollita con frijoles. Y a veces lo único que estaba era el asiento, hermano, de los frijoles. Los padres todo el día afuera de casa y ellos solamente con aquella ollita, con el asiento de frijoles, tal vez 3, 4 niños. Durante mucho tiempo Dios me permitió trabajar, hermanos, también en esa área, llevarles comida. Tal vez no todos los días, pero hermanos, con pasión. La iglesia del Señor tiene que mostrar compasión, usted y yo. ¿Por qué? Porque es un atributo de Dios. ¿Por qué? Porque es parte del fruto del Espíritu Santo. Tener compasión. ¿Sabe qué si yo no voy a hacer, hermanos? Que el que anda en la calle me diga, regáleme $1. No le voy a dar $1. ¿Quieres un pan? ¿Quieres un refresco? ¿Quieres un plato de comida? Pídemelo, yo te lo doy. Pero $1 no. ¿Por qué, hermano? Porque tampoco voy a ser cómplice de su desgracia. No puedo proveerle un hogar, no puedo llevarle comida todos los días. Me lo encuentro en la calle, me pide $1, vamos. ¿Quiere un fresco? Pide pan, pide leche, pide un jugo, pide una soda, pide lo que quieras. Pero no me pidas dinero. Comida sí te lo doy, porque no quiero ser cómplice de tu destrucción. Hermano, o sea, también hay que actuar sabiamente. Es un deber, porque hermano es parte de la naturaleza de Dios. Y si yo comparto la naturaleza con Dios, tenemos que pensar y velar en las necesidades de los demás. ¿Y qué de las necesidades espirituales? ¿Qué de las necesidades emocionales de otros, hermano? Asistencia, consejería, hermano, ministerio de oración, activo, orando por las necesidades. Y con este texto sí terminamos en esta tarde, hermano. Vayan conmigo a 2 de Corintios. Pablo habla acerca de este don, hermanos, y lo manifiesta de una manera tan linda que realmente no queda lugar, hermanos, a dudar acerca de eso. 2 de Corintios, gloria al Señor. 2 de Corintios, decíamos, capítulo 1. Terminamos la lectura y dice el Señor, 1:5, 1:3, hermanos, 1:3. Gracias a Dios. 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre, oiga, de nuestro Señor Jesucristo. 2 atributos maravillosos. Dice, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela con todas en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar, oiga, para que nosotros podamos consolar, ¿a quiénes? Mire qué lindo, hermano, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abunda en nosotros, oiga, las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Entonces, ¿quién es mi prójimo? Dijo aquel hombre. Jesús le dijo, no pregunte quién es tu prójimo. Mejor tú sé el prójimo de otro. La palabra prójimo significa cercano, o hermano, alguien que está a la par. Entonces la pregunta no es quién es mi prójimo, yo de quién quiero ser el prójimo. ¿Por qué? Porque cuando yo soy el prójimo, estoy dando a entender que yo, hermano, estoy agradecido. Y estoy agradecido, ¿por qué? Porque alguien me ayudó a mí.
Entonces yo no tengo que esperar que usted venga a mí. Yo voy a ser el prójimo que se va a levantar y va a ir donde usted. Y eso es lo que Jesús le dijo a este hombre. Eres tú el que te tiene que levantar e ir donde estás necesitado. Y Pablo usa una frase y dice, porque de gracia recibimos, de gracias demos también a los demás. Amén. Amén. Gracias a Dios. Y dígale gracias, Señor, por esta palabra, por esta enseñanza que has traído a todos nuestros corazones. Bendice tu pueblo, bendícenos a cada uno de nosotros, Señor, para que podamos caminar y servirte en amor todo y cada uno de los días.